Ya sabés lo que tenés que hacer, Sara lo comentó perfectamente. Viene el equinoccio, tenemos que prepararnos. Siempre es bueno prepararse para estas cosas. Sí que decir, bajando la frazada, en fin, lo que haya que hacer como para sentirnos un poco mejor y no estar apurados el mismo día, pero está todo bien. Todo lo podemos preparar con tiempo y nosotros, fundamentalmente lo interesante es que lo podemos preparar adentro nuestro con tiempo para recibir esta nueva época, este nuevo año. Gracias a los que siguen escribiendo en nuestros comentarios. Les quiero pedir nuevamente, si tienen ganas y si pueden, apretar el botoncito rojo y suscribirse. Tenemos ya más de 870 suscriptores y queremos llegar a los 1000 en muy poco tiempo, lo que se pueda, en todo el tiempo que ustedes decidan y puedan. Así que por favor, aprieten el botoncito, suscríbanse y si está, de paso, si te gusta, y si no te gusta, no diga nada, ¿eh? No diga, ya, danos tiempo que lo vamos a mejorar. Vamos a nuestro tercer bloque y nos vamos a ir a la ciudad de Frankfurt. Ahí nos está esperando nuestro querido amigo, responsable, columnista, el señor Guillermo Atlas. Guillermo Atlas está allí y nos va a comentar sobre una nueva personalidad que él conoce y que nosotros queremos conocer, el señor Esteban Zweig. Vamos a ver qué nos cuenta esta vez el señor Guillermo Atlas. La verdad que estamos muy contentos con la serie que está haciendo de personalidades que casi son desconocidas por la mayoría de nuestra y de nuestros oyentes y que realmente son gratificantes escuchar que en aquellas épocas pasan estas cosas que estas personalidades llevan adelante. Adelante, vamos a Frankfurt, estimado Andy Chaid, por favor. Muy bien, con ese espíritu de festividad que tenemos, con ese espíritu de querer sentirnos un poco mejor, querer sentirnos mejores, querer renovarnos para este próximo año, nosotros vamos a ir a la búsqueda de nuestro amigo Guillermo Atlas a la ciudad de Frankfurt. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Una alegría verlo. Le quiero agradecer abiertamente y en público por su video que fue muy, muy emocionante y la verdad que, bueno, estamos todos muy conmovidos porque nos gustó mucho todo lo que pasó el domingo pasado, esa devolución de cariño Exacto, de la gente después de un año exacto, bastante hermoso. duro. Sí, Y yo digo, bueno, ya lo duro, yo no creo. me comparo con los chicos que están en la guerra, ni me comparo con los que cargan No, bolsas en el puerto. Digo, cuando digo duro, digo que también en esto hay que remar para poder mantener un canal en el aire y bueno, su aporte ha sido de gran importancia en esto, en ese sentido, ¿no? Así que estoy como agradecido y bueno, su hacer saludo. en general. Es decir, no fue una cosa construida, fue realmente una reacción espontánea y sentida. Gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir con el ciclo de biografías. ¿Qué le parece? Por ¿Está supuesto, preparado? estoy preparado, intento. ¿A quién vamos a ver Digamos, hoy? bueno, exacto. Estamos, digamos, ahora en el espíritu de Rosh Hashanah y de hablar, digamos, para cambiar, digamos, los malos, la situación que no es tan buena en general, vamos mejor a Frankfurt, decís. Pero bueno, el asunto es que hoy voy a hablar de un escritor que refleja un poco la tragedia de Europa y la historia de Europa del siglo XX de una manera increíble. Voy a Ujú. hablar del gran escritor judío austríaco Stefan Zweig, ¿no? Que se escribe Stefan Zweig, un escritor que yo recuerdo muy bien que cuando mi mamá, mi papá, cuando hablaban de los años 30 como estudiantes, en la Argentina, eran Ujú. lectores increíbles de Stefan Zweig. La obra de él se tradujo todo al castellano, fue un bestseller en su época. No es como estamos hablando de algunos escritores que se lo descubre después de su muerte o que no fueron tan populares y recién en los Sí. últimos años. No, él fue realmente un escritor que vendía y no solamente que venía como ahora vamos a ver,
una familia acomodada de Viena, sino que realmente él ganó mucho dinero como escritor, pero fue muy solidario con los colegas que estaban en una situación menos agraciada que él. Vamos a hablar un poco de él, del pensamiento, la obra de él. Eh, un escritor Ujú. realmente que vale la pena captar el espíritu de su obra, porque el espíritu de su obra es el espíritu de una Europa que realmente ya no existe, ¿no? Fue muchas cosas, fue novelista, fue ensayista, fue biógrafo, fue traductor, fue un viajero incansable y sobre todo, quiero decir, si me permitís, Marcos, decir, fue para mí, si vos me decís, decime en una frase qué fue. Para mí fue un humanista cosmopolita. Creyó que la cultura era el idioma común de los pueblos, la herramienta capaz de tender puentes más allá de las fronteras y los conflictos. Digamos, hoy suena todo realmente como un idealista, como un hombre fuera de la realidad, Claro, ¿no? suena naif hoy. Suena naif, suena completamente cándido, naif, ¿no? Pero es ideal, ya en su época sonaban ahí, porque se derrumbó totalmente con el ascenso de los nacionalismos, el antisemitismo, los totalitarismos que devastaron Europa. Zweig ¿En fue un testigo. qué años vivió? ¿Cuáles fueron sus...? Bueno, Stefan Zweig vivió entre fines del siglo XIX y falleció, mejor dicho, se suicidó en Río de Janeiro en 1942, ¿no? Es decir, estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX y los 40 primeros años del siglo XX. Pero yo ahora insisto tanto hablar más del siglo XX porque su obra principal realmente se desarrolla en el siglo XX, porque justamente también es digamos, pensemos, él nació exactamente en 1881 en Viena, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué le Eh, parece si compartimos una foto de él para que lo veamos? Y mientras Dale, usted nos cuenta a partir de su nacimiento. exacto, exacto. Ahí está, Digamos, ok, ahí lo nació, tenemos. ok, muy bien. Nació en Viena, como dije, en 1881, en el seno de una familia judía acomodada, su padre industrial textil, incluso su madre descendía de una familia de banqueros italianos judíos. Eh, digamos, pero es interesante, antes hablábamos cuando contemplábamos junto la foto, que tiene aspecto realmente de dandy, ¿no es cierto? Sí, Pero es justamente su origen. Muchos biógrafos de Stefan Zweig dicen que eso le dio como una seguridad material y también una libertad intelectual a este hombre, ¿no? Pensá en la Viena del siglo, fines del siglo XIX, dijimos, nació en 1881, ¿no? ujú. Un lugar perfecto para un hombre joven, curioso, con hambre de mundo, ¿no? 1900, Este, porque a los 20 años ya estaba en 1900, es, digamos. Nacía exactamente, el ¿no? año, el siglo 1900. Exactamente, Ujú. exactamente, exactamente. Y él recuerda ya en un libro famoso, yo ahora pego saltos en el tiempo porque en esos saltos permite también apreciar cómo se vivía al principio de su vida, ¿no? Él escribió un libro muy famoso, ya lo creo que sí, lo escribió en Brasil, ya en el exilio en Brasil, antes de su muerte, antes obviamente, si no, no, estoy diciendo Generalmente uno escribe antes de su muerte. Sí, normalmente es así. Exactamente. Salvo Perdón que por sea la una gaf. obra póstuma. Perdón por la gaf, Marco. Perdón, perdón. Está bien, no, no, está bien. No, porque por Escribí un ejemplo, libro. Fontana Rosa se hizo un libro después de muerte porque encontraron Bueno, escritos de él. exacto. Bueno, pero esos son obras que él escribió en vida y que se Claro, claro. encontraron post-mortem, ¿no? Pero este libro, El mundo de ayer, famoso, Memorias de un europeo, recuerda con mucha nostalgia esta época que estoy empezando a describir. Decía, estoy ahora leyendo, todo parecía más seguro que hoy. La casa en que uno vivía, el estado en que uno nacía, el dinero que se tenía en el bolsillo, o sea, antes de la inflación, ¿no? Nada parecía más permanente que aquel mundo.
Pero nosotros, y cierro la cita de él, ¿no? Pero nosotros sabemos perfectamente que esa Viena digamos, que él veía como algo seguro, era también que era un verdadero laboratorio cultural, ¿no? No era tan estable como aparentaba. Pero estamos hablando de una Viena, pensá, Marcos, la Viena de Freud, ¿eh? Claro, Estamos hablando de de los cafés la Viena literarios, ¿no? Estamos de los hablando de... cafés, estamos hablando exactamente del gran músico judío Gustav Mahler, del gran escritor judío Arthur Schnitzler, estamos hablando del gran pintor Gustav Klimt, toda una generación de creadores que dialogaban, discutían, todo, digamos, en ese ambiente, digamos, es que Stefan Zweig se moldeó realmente. Hay que pensar, desde adolescente empezó a escribir poesía, ensayos, Ujú. a traducir autores franceses, hablaba muy bien francés e inglés, autores ingleses, a leer, digamos, autores ingleses, rusos, a viajar y aprender idiomas. Fue muy amigo de Romain Rolland, del gran escritor francés pacifista, y eso es muy interesante porque, claro, cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, él era un pacifista furioso, Mike, ¿no? Ujú. Y justamente en esa época juntarse con Romain Rolland, un representante del país enemigo, era realmente un acto casi revolucionario, ¿no? Eh, eh, en esa Viena que estoy describiendo, que parece como que la estoy idealizando, pensemos que es una Viena con muchos conflictos, aparte de ese mundo cultural antes de la guerra, donde surge el antisemitismo moderno como a fuerza. No casualmente, Theodor Herzl describe el Estado judío, el Judenstaat, y sus novelas y toda su actividad política la desarrolla en Viena, ¿no? En En esa esas época. épocas también. Claro, bueno, O sea, Herzl muere en fines del 18, del digamos. siglo XIX, del 19, 19, y muere en 1904, mucho antes. Bueno, claro. pero ese mundo, digamos, que parecía tan sólido, empieza a resquebrajarse definitivamente en 1914 con el asesinato del famoso archiduque Francisco Fernando de Sarajevo, que digamos que fue, digamos, la chispa que encendió la Se mecha de la considera Primera Guerra sí, Mundial. el principio de la Exactamente, guerra, sí. la guerra, exactamente. Y en este libro que yo acabo de citar y que vuelvo, digamos, ahora a citar algo de él, dice en el mundo de ayer, ¿no? Recuerda un europeo, recuerda el clima de esos días. A los pocos días nadie pensaba ya en otra cosa que en la guerra. La gente parecía ebria. Los que horas antes hablaban de paz pedían sangre. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto loco, dice Zweig, ¿no? La Primera Guerra Mundial cambió todo. Europa, que hasta entonces parecía caminar hacia un progreso inevitable, se convirtió en un continente en llamas. Para Zweig fue lo que él llamó el fin de la inocencia. Descubrió que el nacionalismo era más que una ideología, era una fuerza realmente emocional, terrible, devastadora, capaz de destruir amistades, de anular empatías, de convertir vecinos en enemigos. Ese trauma marcó enormemente la obra de él, ¿no? Desde entonces Zweig se definió como un enemigo del nacionalismo, el que describió como una enfermedad colectiva, una intoxicación, dice él, que anestesia el pensamiento crítico y deshumaniza al otro, ¿no? Qué poco Bueno, aprendimos, Guillermo. es Claro, usted me lleva a un lugar que me hace pensar qué poco aprendimos, ¿no? Porque todo ese razonamiento que exactamente. usted hace, todo el De, razonamiento que él hizo, es de otra época y sin embargo es totalmente actual. Marcos, ¿por qué te pensás que traigo esto hoy? ¿Cómo, como Chocolate decía por la Enzo noticia, me va a decir, ¿no? No, no, voy a decir como Enzo Ardigo. Evidentemente, amigos. Bueno, Porque, ahora en Argentina se dice, no, manzana. bueno, claro, y terminó la guerra, pero vos sabés que el Tratado de Versalles dejó a Alemania humillada, a Austria desmembrada, o sea, se destruyó el imperio austrohúngaro, media Europa sumida en el desconcierto, inflación, desempleo, crisis política. Se abrió un paso a las puertas al populismo, a los totalitarismos, en Italia el fascismo, en Alemania el nazismo, en el este de Europa dictaduras autoritarias.
Zweig, que viajaba constantemente, percibió muy claramente ese clima y veía cómo la política se volvía tribal. Ese es el tema, tribal, ¿no? Eh, Él publicó obras que se convirtieron realmente en libros clásicos. Yo pienso, por ejemplo, en Carta de una desconocida, un relato sobre amor no correspondido y la imposibilidad de conocer realmente al otro. 24 horas en la vida de una mujer que explora el deseo y la culpa con precisión casi quirúrgica. Amok, donde el exotismo y la obsesión se combinan con un clima de fatalidad. Y después quiero citar especialmente espera, antes de seguir, quiero decir algo importante. Toda la obra de Zweig ha sido ahora reeditada completamente en la Argentina. Yo cuando estuve, no sé si la última o la penúltima vez, Ujú. la vi en todas las librerías. Es impresionante, como vos decís, la actualidad que tiene la obra de Stefan Zweig, ¿no? Que después de más de 80 años de su muerte, se están reeditando todas las obras y en otros idiomas, por ejemplo en Porque estamos castellano. hablando de estos fanatismos, él está hablando de los Exacto, totalitarismos, exactamente. de los nacionalismos. Bueno, de alguna manera lo estamos volviendo a vivir. Bueno, nosotros lo vimos acá con el extremismo islámico y se vive también en Argentina, se vive y En todos lados, en todo el mundo, también en todas. Estados Unidos. En Es como que hay Europa, en una Estados Unidos. partición en donde la gente toma partido a veces de una manera fanática Así es, la y no puede polarización brutal que bajar, hay. no puede bajar Exactamente, de eso. O sea, exacto. no puede permitir que otro le diga, aunque se hayan comprobado errores, aunque se hayan comprobado cuestiones, no quiere escuchar. O sea, se Así cierran a esa creencia en forma fanática. Es como una es. fe. Exactamente, así es. Y por eso me pareció que pertinente, ¿no? Hablar de él. Pero, digamos, quiero aclarar que no solamente es bajoneante, digamos, y crítica a su obra también es muy, voy a decir una palabra muy clarita, muy entretenida. Es decir, Stefan Zweig sabía escribir, era un buen escritor, no un propagandista, digamos, de alguna manera. Es decir, vos lees un libro de él y te entretiene, te la pasás bien y se lee muy, muy bien. O Una sea, buena pluma, como se diría una muy buena normalmente. pluma. A mí una obra que me parece increíble, que la quiero citar especialmente, es la novela de ajedrez, ¿no? Que fue la última novela que escribió durante el exilio en Brasil, poco antes de su suicidio en febrero del 42. Se considera una obra maestra, fue publicada en forma póstuma, esta sí, póstuma. En Buenos Aires incluso se publicó primero en alemán una edición muy chiquita para los exiliados alemanes en Buenos Aires y se publicó recién al año siguiente en Estocolmo. Te podés imaginar por qué en Estocolmo, porque toda la literatura de los alemanes en el exilio durante el nazismo se publicó en Estocolmo. Obviamente que no se podía publicar en Alemania. O sea, Claro, claro. toda la obra de judíos y no judíos del exilio durante el nazismo, la sede fue Estocolmo, incluso la editorial Fischer, que existe hasta el día de hoy, que estuvo en el exilio en Estocolmo, en Suecia, ¿no? Es el único relato de Zweig directamente con una crítica contra el nazismo clara, o sea, los métodos de la Gestapo, la incomunicación, el exilio forzado, experimentado también por Zweig, que jamás, obviamente, jamás regresó a su Austria natal, ¿no? La novela de ajedrez Él junto con logra el... salir antes de la guerra de Austria? Sí, 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 incluso se fue primero a Francia, después se fue a Inglaterra, y de Inglaterra se fue a Brasil y vivió en Petrópolis, en las afueras de Río de Janeiro. E incluso, te digo más, es que muy interesante, yo eso hablé con una persona que escribió una biografía de él, Stefan Zweig, cuando vivía en Brasil, que era miembro del PEN Club Internacional, o sea, la Asociación de Escritores, visitó Buenos Aires, porque en Buenos Aires se desarrollaba en esos años un congreso del PEN Club, y visitó la escuela famosa el Pestalozzi, que está en Belgrano R, en Buenos Aires, Claro, que y pareciera ser italiana, ¿no? Yo siempre tuve la idea de que bueno, Pestalozzi era no, italiana. Pestalozzi era italiana. No, no, pero la escuela se habla alemán en el Ah, Pestalozzi. no, la escuela es alemana, pero Pestalozzi, no, perdón, Pestalozzi fue suiza.
Pero por supuesto que la escuela, si mi hija fue al Pestalozzi, conozco bien el Pestalozzi. Claro, por Es eso una, digo, pero el pareciera cuando uno Pestalozzi, escucha el nombre Pestalozzi, parece, bueno, pues fabricante de apellido, pasta. no, no, claro, porque es un apellido suizo-italiano, claro, por eso. Pero ¿por qué se llama Pestalozzi? Porque cuando el nazismo en Argentina, que era muy fuerte, ustedes saben que el partido nazi en el exterior más fuerte del mundo fue el argentino, y como todos los colegios alemanes pasaron a la égida del nazismo, un grupo de alemanes democráticos y un suizo de la familia alemán fundó la escuela Pestalozzi. Por eso fue el refugio de casi todo, no solamente del exilio democrático, sino sobre todo de los judíos alemanes que emigraron a la Argentina, encontraron refugio en esa escuela. Y Stefan Zweig llegó con el trencito a Belgrano R y visitó la escuela Pestalozzi y hay un discurso que él pronunció y todo, famoso, ¿no? Pero Ahora volvamos a... pregunto, pregunto, usted señaló que él se juntaba con varios miembros, varios artistas, varios Uanim, sí, varios artistas judíos, casualmente judíos. Judíos y no No hay, judíos, judíos y no judíos. claro, pero usted señaló justamente dos o tres judíos, Sí. pintores y todo eso. Entonces yo digo, ¿hay alguna relación de él con su judaísmo? ¿Tuvo algún Sí, sí, desarrollo su sí, 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 judaísmo? por supuesto. Ya voy a ir a eso. Si me permitís, con el Sí. tiempo o estamos muy apretados No, hoy en el tenemos programa. unos 5 minutos, sí. Ok, ok. Solamente quería mencionar que esta obra, la novela del ajedrez y El mundo de ayer, esto que estaba mencionando, son los dos, digamos, eh, son los dos textos que más hacen referencia al nazismo, ¿no? Eso es lo más. Pero él también escribió obras, y estas sí fueron bestseller, biografías literarias, por ejemplo, sobre María Antonieta, escribió un libro sobre Magallanes, la epopeya de la primera vuelta al mundo, uno sobre Erasmo de Rotterdam, etcétera, etcétera. Escribió realmente muchas cosas así, este, que se vendían, ¿no? Realmente. Eh, eh, bueno, como decía recién, escribió también un libro, que eso se los recomiendo, que es fantástico, que está en castellano y lo regalé muchas veces, que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Es una colección de 14 relatos sobre momentos decisivos que según él, ¿no? Según Zweig, la historia cambió de rumbo, ¿no? Por ejemplo, uno de los más recordados es el descubrimiento del Pacífico por Balboa, o por ejemplo, el momento, ustedes saben que a Dostoyevsky lo condenaron a muerte y es muy famoso porque tiene un relato donde él cuenta el momento en que le llega, ya tenía la soga al cuello Dostoyevsky, el famoso escritor ruso, y le llega el indulto a último momento. Fue increíble, ¿no? Y dice Ujú. en esa, se miraron unos a otros, ninguno podía hablar, habían visto de frente a la muerte y ahora sabían que cada segundo que quedaba por vivir era un regalo, Era ¿no? eterno, claro. Ese tipo de Impresionante, cosas, ¿no? Exacto, impresionante. exacto. Después, bueno, hablando de judaísmo, desarraigo, pacifismo, digamos, en tiempos de guerra el pacifismo suele ser visto como una forma de debilidad, ¿no? Vamos a verlo de nuevo. ¿No? Digamos, como un derrotismo, ¿no? Y Zweig no fue una excepción. Durante la Primera Guerra y la Segunda fue acusado de tibieza, de negarse a enfrentarse al mal, etcétera. El propio Thomas Mann escribe en el año 52, cuando Zweig hacía 10 años que estaba muerto, Thomas Mann, que en su época también lo había criticado de algún modo, escribió: Zweig parecía dispuesto a tolerar el dominio del mal con tal de que se evitara aquello que más odiaba, la guerra. El problema es insoluble, pero además que hemos aprendido que incluso una guerra justa engendra nada más que males. Pienso de otro modo sobre una postura de entonces, o al menos intento pensar de otro modo sobre ella. Pero en fin, pero hablando, me preguntaba sobre la herencia judía. Tiene un relato muy interesante, muy potente, que se llama el candelabro enterrado, ¿no? Y lo escribió, creo que lo escribió en el exilio, en Brasil también, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los en este relato, un rabino dice: detrás de cada ladrón, detrás de cada ladrón persigue otro ladrón, lo que uno arrebata con violencia se lo arrebatará otra violencia. Así como Roma cayó sobre Jerusalén,
Así cayó Cartago sobre Roma. Solo hemos aprendido de Dios a soportar la injusticia, pero no a imponer nuestro derecho con el puño. El Mm. rabino sabe que el rechazo a la violencia deja al pueblo judío en posición de desamparo, pero también que en ese desamparo hay una fuerza moral única. Nosotros no podemos luchar. Nosotros, los judíos, solo en el sacrificio está nuestra fuerza, dice. Ojo, que no es que yo comparta ese punto de vista. Estoy No, pero tratando de bueno, estamos describir, de época, de época. Es digamos, y, ese mismo espíritu atraviesa Zweig también en La Nieve, donde narra la huida desesperada de una comunidad judía medieval frente a la persecución cristiana, la o los Inquisición. milagros, no, anterior a la Inquisición, o los milagros de la vida, donde una joven judía sobrevive a un pogrom solo para morir defendiendo años después el cuadro que la convirtió en modelo como una virgen, algo así. Sí, el tipo, no es que Stefan Zweig haya sido un modelo de judío, digamos, hecho y derecho, sino que fue un judío muy asimilado en muchos aspectos, pero Sí. obviamente que nunca negó su judaísmo. Mm. Y además estamos frente a una figura totalmente pacifista radical, de ese tipo de pacifismo que estoy seguro que a vos y a mí también reconozco, nos pone a veces nerviosos porque pacifismo sí, pero todo tiene a veces un límite. No es que uno sea un belicista o esté a favor de la guerra, No, pero no, cuando pero está ¿sabes claro. qué pasa, Guille? Toda la vida pensamos así y toda la vida anterior, digamos, pensamos así, pero el 7 de octubre creo que nos ha llamado a la reflexión a todos. Y no solamente el Y 7 de octubre, con el nazismo, ¿quién puede ser pacifista sabiendo que hay un régimen por como el supuesto, en nazi? aquella época, A eso claro, voy. claro. Claro, pero había Perdón, había sí, ¿se sabe no, por qué se suicidó? ¿Lo claro, dejó? No. sí, sí, dejó una carta y todo. Que él no veía ninguna salida a su situación, por más que él estaba muy bien, o sea, materialmente vivía muy bien, reconocido, estaba en la gloria, como, pero estaba, me parece que estaba con una depresión profunda y se suicidó junto con su segunda esposa, ¿no? Es decir, se Wow, suicidaron los dos, aparecieron los dos muertos en la cama, se envenenaron, ¿no? Los dos. wow, Fue wow. terrible. Ahora, para terminar, no quiero abusar del tiempo del programa, quiero No, no, decir, ¿por qué seguimos leyendo a Zweig hoy? sí. Por- Porque sus preguntas siguen abiertas, porque el nacionalismo, el miedo al otro y el odio no han desaparecido, porque su defensa de la cultura como espacio de encuentro sigue vigente, porque su humanismo herido pero lúcido nos recuerda que el diálogo no es algo de naif, de inocencia o de ingenuo, sino que el diálogo, el humanismo puede ser algo, un acto de resistencia. Puede ser realmente un acto de resistencia. Su obra, como digo, muchas veces sigue viva. Cada vez que abrimos el mundo de ayer o momentos estelares de la humanidad, como cité, no solo leemos a un gran escritor, leemos a un testigo lúcido de su tiempo, alguien que supo ver el derrumbe de su mundo y aún así nos dejó como herencia un recordatorio que la civilización es frágil, que el pensamiento, el arte y el diálogo pueden ser puentes en tiempos de barbarie. Volver a Zweig, leerlo, escucharlo, es sin duda una buena forma para comenzar a revertir eso. Para terminar, Sí, les voy a leer la carta en la que Zweig se despidió del mundo, ¿ok? bueno, Cortito, sí, ¿estás de vamos a acuerdo? ponerlo a él, ¿no? Sí, Pongámoslo de nuevo. Vamos a ponerlo a él por última vez, a ver si. sí, Sí, quería, adelante. porque me preguntaste si se sabe por qué se suicidó, ¿no? Sí, Antes de abandonar la vida por mi propia voluntad y en pleno uso de mis facultades, siento que debo cumplir con un último deber, expresar mi más profundo agradecimiento a este maravilloso país, Brasil, que me brindó un refugio tan amable y hospitalario, un lugar de descanso para mí, para mi trabajo. Cada día he aprendido a amar más este país y en ningún otro lugar habría querido reconstruir mi vida desde sus cimientos después de que el mundo de mi propia lengua se hundiera para mí y mi patria espiritual, Europa, se autodestruyera. Pero después de los 60 años haría falta una fuerza extraordinaria para comenzar de nuevo desde cero.
y la mía está agotada tras largos años de errancia sin hogar. Por eso creo que es mejor concluir a tiempo y con dignidad una vida en la que el trabajo intelectual fue siempre la más pura alegría y la libertad personal, el bien supremo de esta tierra. Saludo a todos mis amigos que puedan ver el amanecer de Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma.